Muy buenos días, mis amados amigos, hermanos. Estamos aquí para continuar con nuestras reflexiones en el Nuevo Testamento. Hoy estamos llamados a meditar en lo que es los Evangelios. Quiero invitarles a dar gracias. Padre, damos gracias por el nuevo día que nos regalas como una oportunidad para vivirlo y glorificarte. Suplicamos tu gracia sobreabunde en todos aquellos que en esta hora pasan alguna prueba o dificultad. Suplicamos tu misericordia para nuestro mundo, para nuestro país y para nuestros lugares donde estamos habitando, ahí donde nos has puesto. Suplicamos bendición para nuestra ciudad, para nuestro municipio. Suplicamos bendición para nuestro país. También, Señor, tu gracia sea con los médicos, enfermeras, todo el personal que en esta hora está de nueva cuenta al frente de la batalla. Da sabiduría a nuestros gobernantes y permítenos a nosotros ser sabios y entendidos también para ser responsables en el cuidado de nuestra salud. Tu misericordia sea con los hospitalizados, los enfermos y todos aquellos que en esta hora están pasando estas pruebas. Protege a tu iglesia y a todos aquellos que con corazón sincero invocan tu nombre. Todo esto, Padre, lo rogamos y damos gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, seguimos meditando sobre lo que es el Nuevo Testamento. Hemos hecho un muy breve panorama de lo que será el contexto geográfico, el contexto político, económico, filosófico y religioso del Nuevo Testamento. Entonces, hoy iniciamos. Si usted tiene interés de profundizar en estos estudios, pues les invitamos a poder estar pendiente de las reflexiones y envíenos sus comentarios a la página de nuestra iglesia para seguir avanzando o buscando temas que puedan edificar sus vidas. Iniciamos entonces sobre lo que va a ser la teología del Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios. ¿Qué es un evangelio? En la lengua común del Imperio Romano, que era el griego popular, o koiné como se le conocía, la palabra evangelio significaba buena noticia. También entre los judíos existía una palabra que tenía el mismo significado. Leo Isaías 52:7, nos dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Aquí está la palabra nueva. Dice, del que anuncia la paz, del que trae nuevas, otra vez, del bien, del que hace pública salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esta palabra nuevas significa entonces, en el griego es evangelio o evangelio, que significa buena noticia. Otra cita que usted puede leer es Isaías 61 del 1 al 11, ahí con calma revise. Tome nota de este texto y puede encontrar también en este texto de Isaías 61 al 1 al 11 esta palabra de nueva o buenas nuevas. En ambos casos el evangelio entonces era un anuncio, y este fue también el sentido que le dieron los primeros cristianos a la palabra evangelio. El contenido del evangelio, anuncio, es la inminente llegada del reino de Dios que trae la salvación para los hombres. Ese es el contenido primordial del evangelio, la llegada del reino de Dios que trae la salvación para los hombres. Los evangelios no son simples biografías de Jesús. Hubo un interés que tuvieron los evangelistas al escribir sus evangelios, y esto iba más allá de las anécdotas de lo que ellos vivieron y experimentaron o pudieron escuchar, como en el caso de Lucas. En el relato de los evangelios cobran especial relieve las palabras y signos de Jesús, pero no se nota una preocupación por contarlo todo. Más bien, lo que encontramos en estos evangelios es que los autores buscaban componer un relato sobre acontecimientos históricos, contando fielmente lo sucedido. Usted puede encontrar esto en el Evangelio de Lucas también, como Lucas abre su Evangelio en el capítulo 1, versos 1 al 4. Dice lo siguiente, Lucas:
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, si nos damos cuenta, hay un propósito. Los evangelios entonces son relatos sobre Jesús compuestos con una intención particular. La intención que guió a los evangelistas al componer sus obras era claramente pastoral. Nunca se escribieron los evangelios como un asunto meramente biográfico, anecdótico o para simplemente llenar las curiosidades de las personas o para tener un conocimiento teórico de algo. No, tenían una intención eminentemente pastoral. Y Lucas confiesa que su propósito al escribir el Evangelio fue fortalecer la fe de sus lectores. Así nos lo dice el verso 4. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, tiene la intención de fortalecer. Ahora, Juan escribió también su Evangelio y nos narra lo siguiente en Juan 20:31. Dice Juan, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, los mismos evangelios y autores sagrados nos revelan propósitos por los cuales se escribieron. Esta finalidad pastoral hace de los evangelios unos relatos muy particulares. En ellos se mezclan la fidelidad a la historia y a la tradición sobre Jesús con las necesidades de los destinatarios cuya fe debe ser fortalecida. Cuando me refiero a la tradición de Jesús, me refiero a esa tradición oral. Recuerden ustedes que antes de que los evangelios se pusieran por escrito, ya se contaba, se hablaba de lo que Jesús había hecho. A eso es a lo que nos referimos con la tradición oral. Y esto que nosotros estamos mencionando, usted lo podrá encontrar en el testimonio de los apóstoles, cuando ellos decían, porque no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. A eso nos referimos. Bueno, los evangelios son un testimonio de fe. Quienes lo escribieron querían comunicar una experiencia que había cambiado radicalmente sus vidas. A diferencia de muchos libros que se escriben el día de hoy, lo que los evangelios están haciendo es dejarnos un testimonio de cómo ellos fueron transformados, cambiados radicalmente y para siempre, con ese encuentro con el Cristo vivo que los llamó a ser parte de este reino. Y así debemos nosotros tomarlo como testimonios de fe que hablan de sucesos que cambiaron la vida de personas, pero que también pueden cambiar la suya, o si ya la han cambiado, que pueden fortalecer la fe suya. Así que cuando usted abra los evangelios, ábralo con estos ojos ahora. Si usted se acerca a los evangelios como cualquier literatura, ¿verdad? Usted lo abre como cualquier otro libro, usted se perderá de la riqueza que estos contienen. Y de verdad, aquellos que con fe se acercan, que abren sus ojos y sus corazones, espiritualmente hablando, para encontrar en ellos un mensaje, sin duda serán edificados y bendecidos. Ahora, ¿cómo leer los evangelios? Hay 3 preguntas que se tiene que usted hacer al acercarse a la lectura de los evangelios. Pregunta número 1, puede anotarlo si gusta. ¿Qué intentaba decir el autor a sus destinatarios? Cuando lea usted el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pregúntese esto. Cuando vaya leyendo, vaya tratando de discernir qué es lo que intentaba el autor decir a sus destinatarios. Pregunta número 2. ¿Qué hizo o dijo Jesús?
Usted va a los evangelios y se va a dar cuenta que Jesús enseñaba. En Mateo 5, cuando usted ve el Sermón del Monte, ahí usted puede preguntarse, ¿qué dijo Jesús? Pero también cuando vea sus acciones, usted dice, ¿qué hizo Jesús? Va notando que hay enseñanzas que Jesús ha dado a sus discípulos, a sus seguidores, pero también ha hecho cosas que son siempre concordantes con lo que Él dice. Así que lo que Él dice y hace son perfectamente cosas en sintonía, y ambos, lo que dice y hace, apuntan al reino de Dios. Si no lo había leído así, ahora cuando usted lea los evangelios, vea qué hizo y dijo Jesús, y usted se va a dar cuenta que en síntesis todo lo que Él dijo e hizo apuntan al reino de Dios. Tercera pregunta, ¿qué nos dice a nosotros este texto? En esta última pregunta, usted está tratando de colocar su vida en una perspectiva de responder a lo que eso que hizo o dijo Jesús tiene que ver ahora con una necesidad, o le está llamando a ajustar su vida o su conducta a lo que Jesús estaba enseñando, pidiendo o haciendo. Así que esta última pregunta será pertinente si no usted se quedará solo con un conocimiento teórico. Jesús intentó decir esto, Jesús dijo esto, pero no estará significando nada para su vida en este momento, y digamos que usted se estará perdiendo de la riqueza del Evangelio. Entremos ahora a el primer evangelio. Entonces hemos dado un panorama de qué es un evangelio, como usted puede leerlo. Comenzamos meditando en el primero de estos 4 evangelios. Entremos a San Mateo. Mateo y su comunidad. Mateo vivía una situación compleja, igual su comunidad. Hacia afuera el enfrentamiento era con el judaísmo, hacia adentro había tensiones propias de una segunda generación. Había pereza, abandono, abuso de poder, la indiferencia y otras actitudes similares estaban dentro de esta comunidad a la que Mateo escribe. La fecha de composición, algunos dicen que entre el 70 y 110 después de Cristo, pero más probablemente fue compuesto entre los años 80 y 90 después de Cristo. El mensaje de Mateo responde a la situación que vivía su comunidad, mostrando que Jesús es el Mesías, explicando que la Iglesia ha heredado la misión de Israel e invitando a los cristianos a vivir según las enseñanzas de Jesús. Esto es lo que encontramos como un panorama, en síntesis, del Evangelio de Mateo. Entremos ahora al Evangelio según San Marcos. Marcos y su comunidad. Los destinatarios del segundo evangelio son en su mayoría no judíos, a quienes el evangelista tiene que explicar expresiones y costumbres judías. Aquí hay una diferencia que usted debe notar. Mateo escribe a una comunidad judía de cristianos del primer siglo, pero Marcos no. Aquí la mayoría no son judíos, al contrario. Por eso usted va a encontrar que Marcos tiene que explicar ciertas expresiones y costumbres judías. También esta comunidad pertenecía con mucha probabilidad a una comunidad establecida en la gran ciudad de Roma. Parece ser que el Marco está dirigido a una pequeña comunidad cristiana en una parte de esta gran ciudad romana, en Roma. La fidelidad a la doctrina de Jesús comportaba el riesgo continuo de verse despreciados, maltratados e incluso hasta perseguidos, como ocurrió en tiempos del emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. En este contexto, en esta situación de persecución y de crisis, se hacía necesario afianzar la fe. Entonces, Marcos tiene como finalidad afianzar la fe de sus oyentes, dado que están viviendo situaciones de persecución, de peligro y hasta de muerte. La fecha de composición muy probablemente puede fijarse entre los años 60 después de Cristo y 70 después de Cristo. El mensaje de Marcos, el tema central y dominante del Evangelio es la identidad de Jesús.
La confesión del oficial romano cuando ve morir al Señor es categórica acerca de quién es Jesús. En Marcos 15:39, cuando este hombre dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Para Marcos, como para toda la cristiandad primitiva, el título Hijo de Dios era sin duda el más adecuado para expresar tanto el origen divino de Jesús como su vinculación sin igual a Dios y su verdadera humanidad. Junto a la presentación de Jesús hay un segundo tema que destaca el Evangelio de Marcos, y es el tema del discipulado, tema que hemos desarrollado también nosotros. Los relatos de vocación, Marcos 1, 16 al 20, elección, Marcos 3, 13 al 19, y misión, Marcos 6, 13, 7 al 13, 6, 7 al 13. Aquí encontramos relatos de vocación, elección y misión de los discípulos. Aquí nos damos cuenta que estos ocupan una posición privilegiada en el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, el discipulado es crucial para Marcos en su Evangelio. En cuanto a cristología y discipulado, vemos que son temas dominantes del Evangelio y se entrecruzan y se esclarecen recíprocamente. Entonces, Marcos va a tener preocupación porque quede claro lo que es el discipulado de Jesucristo, de los discípulos, y la verdadera deidad y humanidad de Cristo. Entonces, cuando usted lea el Evangelio de Marcos, puede encontrar esta información central. Hasta aquí dejamos la información de hoy. Mañana continuamos con Juan y Lucas que nos faltan. Que Dios les bendiga. Excelente día. Si el Señor lo permite, mañana continuamos.